Bueno, estoy de vuelta con Latinoamérica en 5 octavos, un podcast donde aprendemos acerca de la tradición musical latinoamericana, sus influencias, contexto histórico y sociopolítico, así como sus máximos exponentes y géneros musicales. Mi nombre es Daniela Zambrano y no queda más que pedirles que se pongan cómodos y disfruten de este interesante viaje a través de nuestra música. Hola a todos, estamos de vuelta en este espacio con una iniciativa que surge de la necesidad de aportar en esta nueva etapa de levantarnos, de mirar adelante y de reconstruirnos. Todo esto lo queremos enfocar en una perspectiva cultural, cómo las diferentes áreas de la cultura pueden o necesariamente tienen que participar de nuestra reconstrucción, de volver a empezar y de ser una nueva versión mejorada de nosotros mismos. Por eso converso con Fernando Di Vela, una persona que también está muy interesado en la cultura, en comunicar y en todo lo que tiene que ver con nuestras raíces, nuestras tradiciones y la forma de preservarlas y utilizarlas para seguir adelante. Espero que disfruten. Bueno, esta es la primera de, esperamos que muchas tertulias que vamos a hacer, porque nuestro interés en este momento es básicamente discutir acerca de cómo la cultura puede ayudar en la reconstrucción de un país. Sí, un país, tenemos muy claro que no solamente se reconstruye a nivel infraestructura, también se reconstruye a partir de sus tradiciones, de su conocimiento, de la educación, de todo lo que incluye el desarrollo cultural, ¿sí? Estoy con Fernando Di Vela, que es estudiante de canto en el conservatorio, en la Escuela Superior de Música de Canto de Madrid. Nos conocimos en Madrid porque yo estaba estudiando una maestría en periodismo cultural allí. Y bueno, Fernando y yo conversábamos mucho sobre nuestros intereses, sobre todo este de la cultura, de difundir, de mostrar, de estar siempre como allí para decirle al mundo esto es lo que somos, ¿sí? Y no hablo solamente de Venezuela, hablo de lo que somos como parte de este pedacito del continente, pues, de Latinoamérica y nuestra, porque sí, sí, somos muy diferentes cuando pasamos el borde, cuando pasamos la frontera, pero realmente, ¿qué tan diferentes? No, no, yo creo que somos consecuencia de nuestro relacionar, pues. Entonces, nada, Bueno, Fernando. permíteme, permíteme entonces saltarme un poquito el guión y empezar con eso, ¿no? De que justamente, bueno, Romulo Gallegos decía que solamente Venezuela era un país de minorías. Cuando hablamos de eso es que es un país mega diverso. Entonces, claro, tú eres de Mérida, perdón, de San Cristóbal, Soy de San Cristóbal. Sí. y de San Cristóbal, y yo de Caracas, y tenemos costumbres distintas, nuestra dinámica familiar es distinta, nuestra comida es distinta, todo es distinto. Pero eso es lo bello de nuestro país. Eso es lo bello de todos los países de Latinoamérica. Nosotros estamos buscando eh, apropiarnos de justamente esa mega diversidad, que la apreciemos y no sea algo para dividir. En bueno, la conversación previa que habíamos tenido, Eso también está, decidimos perdón, definir la también cultura. me salto un Ujú. poquito el guión. Eso Dale, también lo vamos, vamos. vimos, lo vimos en la entrevista, en el pedacito de la entrevista de Cabrujas, José Ignacio Cabrujas, ¿no? Claro, Él habla de que nosotros no somos, no solamente somos el que nació de cepa de Caracas o el que nació de cepa De de... Cogollo, el indígena de Cogollo. Exactamente, nosotros somos también el libanés que llegó
con una bolsita de ropa y construyó a partir de allí toda una familia. Nosotros somos también el portugués que vino con sus recetas de pan y montó su buena panadería para que todos fueran a comprarle al Portu. Y somos esa combinación, pues. Entonces es bonito, es muy importante. Esa pequeña entrevista la vamos a agregar aquí. Lo que lo hace un ser maravilloso al venezolano es su falta de autenticidad. Aquí hay una gente que quieren telurizarnos a los venezolanos, que quieren convertirnos en unos ciudadanos de arepa y de maíz y de cogollo, cuando el venezolano es un noruego, o un checo, o un danés, o un ruso, o un lo que tú quieras. Nosotros somos, los latinoamericanos, diría yo, extendiendo el concepto, los ciudadanos más privilegiados del mundo, porque nosotros somos los únicos ciudadanos universales que existen en el planeta Tierra. Mucho más universal es un venezolano que un francés, lo cual no significa que sea más culto. Un francés puede ser más culto, porque hay unas formas y unas organizaciones y una economía y una historia. Pero un venezolano tiene evidentemente mayor capacidad de comprender la humanidad que un europeo, porque un francés es simplemente un francés y no más que un francés. Pero un venezolano es un francés de paso y un noruego también, pero de paso un indio y de paso un negro también. Todo eso es. Nosotros deberíamos de usar ese derecho a la cultura que nos dio la historia, el derecho a la cultura, y no andar buscando la autenticidad, si nosotros tenemos el sello de que somos unos copiones del mundo. O sea, una gente que se copia de todo el mundo. Bueno, estupendo, eso es lo que nosotros somos, y a mucha honra. ¿Y cuál es el problema? Bueno, digamos. Y me Sí, encanta rescatar que tenemos un derecho inherente a la cultura. Nosotros tenemos un derecho a poder entender todas estas cosas, desarrollarlas y generar estos espacios que son ventanitas para reconstruir, en este caso nuestro país, que no sé si ya lo habías dicho, eh, no solo está destruido por el terremoto, hay problemas de gestión a nivel académico. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? Si se cayeron los edificios, ¿qué queda? Bueno, esta es la pregunta, ¿queda nuestra cultura? Y bueno, vamos a tomar las yo- definiciones, hemos decidido dos definiciones de cultura. No sé si quieres sí. agregar algo, pero bueno, o las quieres leer tú. No, bueno, lo importante es eso, definir la cultura. Nosotros tenemos unas definiciones formales que son de la Real Academia Española, pues para, para dar una pequeña luz sobre la formalidad, ¿sí? Claramente construimos siempre una definición a partir de lo que pensamos, de lo que leemos, de lo que, el contenido que consumimos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la RAE, la definición es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Mm, Ejemplo, educación, erudición, sabiduría, instrucción, ilustración. Pero también hay una que me gusta, que dice conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época y en un grupo social. Entonces, la cultura encierra ciencia, encierra tecnología, encierra industria, encierra muchas cosas que a mí me parece que no tomamos en cuenta que a esto también se le llama cultura, ¿no? Es como que y que todo estamos. está articulado es una red. Sí, y cuando hablamos de que Ujú. no, este es un cultor, o se dedica a la cultura o quiere mostrar lo que pasa culturalmente, entonces automáticamente hay un juicio de, ay, la cultura, lo intangible y lo efímero y lo artístico y lo hippie. Ya vemos el artículo del CURE que estábamos leyendo, que Sí, ya Daniela hablará un poquito más del contexto del sí, es un artículo, pero artículo que es que del hablaban de Banco que Mundial. la cultura se percibe, sí, la cultura se percibe, dice el artículo, bueno, citan en el artículo, como algo de lujo, como ocio, cuando tienes la cita, no sé si la quieres Sí, decir para no repetir. exactamente, aquí.
Sí, sí, es percibida como el lujo cuando o la como lo que cultura no es, hay a lo que no hay que prestarle atención para lidiar con una crisis, cuando en realidad es todo lo contrario, es la base, esto es una cita, es la base sobre la cual se construyen ciudades y comunidades, se reconstruyen. Esto es un artículo del Banco Mundial en conjunto con la UNESCO, publicado por Bárbara García que, que habla sobre la importancia de tener en cuenta la cultura al momento de reconstruir. Esto fue en el momento de la pandemia. Ella hizo esta investigación y escribió este artículo, pero es importante traerlo aquí porque esto también es una emergencia, esto también es una catástrofe, esto también es algo que se salió de las manos y que es necesario tomar en cuenta para la posterior, para el levantarnos, ¿no? Entonces, yo digo, no es solamente construir infraestructura, es también construir pensando en lo que somos, en la esencia que tenemos y sobre todo no reconstruir para ser alguien más, sino reconstruir para ser una mejor versión de lo que ya somos. Es lo que yo creo que podemos rescatar de aquí, ¿no? Y para eso hay que tomar en cuenta todo lo que hablamos de cultura, de educación, de investigación, tanto que hay que tomar en cuenta que ojalá pudiéramos nosotros intervenir e intentar, ¿no? Hacer entender a las personas que están a cargo de esto hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, lo que podemos hacer es ser una ventanita en la que se discuten estos temas y de alguna manera llegar al que tenga que llegar. y el que tenga interés, bueno, que a través de tus plataformas, pues, nos mencione ideas, cosas a trabajar. Eh, Aprovechando todo esto que estás diciendo, deberíamos hablar de algunos ejemplos malos y buenos de estas reconstrucciones o del desarrollo. Durante La Guaira sabemos que, o sea, durante el deslave de La Guaira en 1929, sabemos que se reconstruyó sin tomar en cuenta toda esa pertenencia, se hizo como un desarrollo solamente para la gente de la capital que iba a su apartamento y lo demás quedó en ruinas. Y bueno, En durante el ruinas terremoto, o que se pasó hace construyeron, pocos días, en ruinas o se construyeron, digámoslo así, edificios de de mala papel, manera, ¿sí? mm, Para solventar la parte de, bueno, hay que tener un lugar donde vivir, pero ahora, cuál es la consecuencia de eso? Ya casi 30 años después ocurre mm, esto. ¿Y qué pasó? Fue mayor la pérdida, ¿verdad? Entonces, además que ya hemos visto también mucha gente expertos en la materia que dicen, no hay que reconstruir infraestructura en La Guaira porque no, el suelo geológicamente no está preparado para eso, no es algo viable, ¿sí? Y los japoneses hicieron un estudio y todo fue caso omiso. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar donde solamente la política importa. Y la política ha hecho mm. que la política ha Que se sobrepasado pierda, se desdibuje, la cultura se desdibuja. exactamente. Somos Hay otro una cultura ejemplo, desdibujada. hay otro ejemplo, eh, mucho, o sea, bueno, o sea, que es más anterior, de la destrucción de o sea, del Saladillo, ¿no? De la parte histórica de Maracaibo por el desarrollo. Entonces también nosotros al ser un país bueno, que tiene latente tanto desarrollo de explotación minera, bueno, de todo, tenemos que tomar en cuenta estas cosas. Y el programa CURE, que bueno, que cita el artículo este durante la pandemia, justamente habla de construir y reconstruir bien. O sea, tú no puedes quitar a las personas de La Guaira un lugar que tiene desarrolladas tantas expresiones culturales, bla, 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 y que tienen características únicas que probablemente no conocemos. Entonces este espacio va un poquito con eso. Vamos a hablar un poquito también de, bueno, de estos buenos y malos ejemplos.
Uno que tienes tú cerquita porque fuiste, eh, fue del Puente Viejo de Mostar en Bosnia y Herzegovina. Eso luego de la guerra del 93 se cae y la gente rogó como un símbolo explícito de la reconciliación y reconstrucción del tejido social entre esos dos pueblos, reconstruir el puente con las mismas piedras, aunque no fuese sostenible, ¿no? O sea, aunque fuera una cosa que no tenía mucho sentido. Y se logró, y bueno, es importante para mantener esa identidad del pueblo, entre las mismas personas del pueblo, consiguieron las piedras entre los ríos. Es una historia muy bonita que invito a que la gente investigue. Pero eso es bonito También, porque me hace pensar en que ajá, aún en modo supervivencia, la gente quiere conservar la identidad. Yo no sé, yo no sé si en estos tiempos eso sigue siendo igual, Fernando, porque yo creo que nos hemos ocupado tanto de estar en modo supervivencia que no le damos tanta prioridad a la identidad y yo creo que se ha perdido mucho la pertenencia, la identidad, no digo el orgullo, porque orgullo hay y eso está, eso se ve en el que sigue ayudando, en el que sigue aportando, en el que sigue, sí, pero sí creo yo que estamos en otros tiempos y que es mucho mm, más, o sea, es un reto más grande recuperar la identidad, recuperar y no decir como, porque es que yo estoy segura que muchas personas lo que piensan es reconstruyamos para ser como tal país, para ser como tal cultura, para ser como tal, ¿sí? O sea, es como mm. una Y abandonar lo aspiración, nuestro, por supuesto. exacto, una aspiración a dejar de ser nosotros para ser como tales. Y, y eso no lo juzgo, pero creo que es algo que no es positivo. Sí, que no tiene mucho trayecto. Fíjate algo que dice Giovanni Boccardi, que fue, estaba buscando quién era porque tenía su cita, el jefe de la Unidad de Preparación y Respuesta ante Emergencias de la UNESCO y especialista en desarrollo sostenible, dice que luego de un trauma, luego de una crisis, de todo esto, hay un trauma y necesitamos aferrarnos a nuestras referencias culturales y a nuestros símbolos, porque el patrimonio es el pegamento que une a las personas como comunidad. Esto tanto tangible como intangible. O sea, es patrimonio, deberíamos empezar, bueno, definiendo todas estas cosas. También desarrollaremos en otras reuniones, bueno, ya mencionamos San Juan en La Guaira, deberíamos saber qué tiene que ver todo el sincretismo religioso, todo ta, ta, ta. Eh, Vamos a ver cómo vamos armando todo, pero este tipo tiene razón. El Sí, yo creo patrimonio, que nuestra cultura, ahora es el pegamento. la cultura es el pegamento, es ¿Mm? como el Completamente. arte este japonés que, que utiliza el oro como Ajá. pegamento cuando algo Claro. se rompe, ¿sí? Yo creería, yo veo a la Ujú. cultura como el pegamento, como ese oro que va a ir uniendo los pedazos, pero para eso tenemos que tener un Claro. plan. Entonces, yo creo que el plan es, primero que nada, empezar a sacar a la luz todo esto de toda la cultura de La Guaira, de Caracas, del centro del país. Claramente no vamos a olvidarnos de todo lo demás, ¿sí? Por ejemplo, aquí este espacio es de toda Latinoamérica y, Mm, y yo he hablado sobre muchos países, sobre varios países de Latinoamérica. No los he cubierto todos, pero en este momento necesitamos eso, necesitamos mostrar un poco de la actualidad, sí, la actualidad es esto, la actualidad es La Guaira, la actualidad es todo lo que está ocurriendo y lo vamos a hacer y vamos a empezar a hacer tertulias sobre manifestaciones culturales de La Guaira. ¿Por qué no? Porque la gente tiene que saber qué ocurre, qué ocurría y qué seguirá ocurriendo allá culturalmente, porque tenemos que rescatar eso. yo estuve en una serie de charlas que organizó Valentina Quintero, eh, en La Victoria y comentaba justo eso, de que Venezuela tiene
un aparato turístico latente para desarrollar y que tiene un gran riesgo y que ya tenemos, bueno, evidencias de que no sirve la masificación del turismo. Tenemos a Madrid después de Franco, que ahorita la gente no vive en el centro. Entonces, tú vas al centro de Madrid, donde yo, por cierto, estudio en el centro de Madrid, y no hay gente del barrio. O sea, no hay gente de la zona eh, céntrica de la ciudad, porque todos son apartamentos turísticos, se pierden los negocios de toda la vida, de la tasca de Paco, eso ya no existe y corremos ese riesgo. Tenemos ejemplos también de este desarrollo turístico en la costera amalfitana, ¿no? En el sur de Italia, toda esa zona de Salerno, Nápoli. Es un desarrollo muy bonito, que las propias personas del lugar desarrollaron con su cerámica, no sé qué, decorar el pueblo, pero que siguiese siendo ese lugar antiguo, ese lugar donde se criaron sus abuelos, sus padres, ellos y se criaron sus hijos. Es una cosa muy bonita y tenemos unos ejemplos más grandes. Ya habíamos hablado del puente, pero, ya bueno, y también la reconstrucción del centro histórico de Irak, de Mosul. Eh, pero hay unos que, bueno, hay que ponerles ojo. La ciudad vieja de Lillán, con el terremoto, pasó lo mismo que en Madrid, lo que sea que la gente, la población local se tuvo que ir a las periferias. Luego está una cosa también, el Kukapungane de Taiwán, que bueno, con un tifón se destruyeron comunidades indígenas y tuvieron un error que debieron rectificar luego al desplazar a las comunidades indígenas. Luego a estas mismas personas se les formó respecto, bueno, a desastres naturales, se formaron ellos para predecirlos y, bueno, alertarse. Y también podemos decir de, por ejemplo, aquí en Latinoamérica es obvio, por ejemplo, la ciudad donde vivo, en Medellín, que se reconstruyó a partir de la cultura eh, y superó esa fase de violencia y de historia tan desgarradora que ha tenido, pero allí hay una línea muy delgada entre esto y la masificación del turismo, Mm. además de la gentrificación, ¿sí? Entonces, eh, es algo que hay que cuidar mucho. Es un Y trabajo constante. nosotros no podemos hacerlo desde nuestro lugar porque no somos los que nos encargamos de eso, pero sí nos encargamos de hacerlo ver y de reflexionarlo y de estudiar al respecto y de decir, alerta, esto es, esto es algo que puede ocurrir, ¿sí? Y Que que a vaya o veces no a no es ocurrir, llamativo. sí, exacto, Mm. que vaya o no vaya a ocurrir no es, ya no está en nuestras manos, pero al menos alzamos la voz al respecto, ¿verdad? Mira, eso sería otro tema para desarrollar en estas charlas, pero es que Medellín, claro, no es atractivo desarrollar la cultura, no es atractivo haber llevado a cientos de psicólogos a hacer proyectos, a hacer estudios y luego a desarrollarlo. Eso tardó décadas. Y ahora estamos empezando a ver cómo florece la ciudad. Sí. Pero creo que es uno de los grandes ejemplos del desarrollo sostenible que tiene Latinoamérica. Y deberíamos dejarlo también como idea Sí, próxima, que hablen hay aquí. que discutirlo, claro que sí. Claro que Mm, sí. Bueno, entonces esto es un poco de lo que va a ocurrir en estas tertulias culturales y bueno, esperamos que a través de los comentarios, de las sugerencias, nos digan como, bueno, podrían hablar de este tema que nos interesa, sabemos que en este momento estamos enfocados en aportar intelectualmente a esta reconstrucción, a esto que no va a ser fácil, pero que queremos desde ya empezar a activarnos al respecto, ¿sí? ¿Algo que agregar? bueno, quisiera hacer también como una postdata, ¿no? De que no tenemos verdades absolutas, que vamos a ir Ah, no. desarrollando cosas, no tenemos verdades, capaz que hay ideas que se nos escapan y luego vamos a rectificarlas en el transcurso de este proyecto. Pero bueno, Sí, estoy muy siempre contento y muchas procuramos, gracias eso por... sí, siempre procuramos que las fuentes sean confiables y usamos fuentes
Es decir, esto que conversamos aquí no son disparates que vienen a Claro, nuestra cabeza, son cosas previamente leídas y discutidas. bueno, Bueno, gracias, nada, Fernando. muchas gracias a ti también y nos vemos. Chao. Muchísimas gracias por venir aquí, por reflexionar junto a nosotros y la invitación está abierta en caso de que quieran que hablemos de un tema en específico o simplemente que ampliemos los temas de los que estamos conversando. Todas las opiniones son bien recibidas, todas las sugerencias y bueno, seguiremos porque en este espacio poco a poco se pueden ir construyendo cosas maravillosas. Gracias.